absorbida rápidamente para frenar, ¿cierto?, el motor, yo podría inyectarla a una carga. Formas de paro de un motor con carga. La forma más, digamos, típica o normal sería sacar la alimentación. ¿Cierto? Sacamos la alimentación del motor y que en ese momento, ¿cierto?, el motor va a tender a frenarse por la inercia que tiene. Pero eso podría ser muy lento. Entonces, querríamos, por ejemplo, que se parara antes de eso. ¿Okay? Entonces, si queremos que desacelere de forma controlada, ahí también podemos hacerlo utilizando la energía regenerada de los motores para detener la carga. Frenado por inyección de CD. ¿Ya? Si yo le aplico continua al estator, estoy armando o formando un electroimán. Ese electroimán puede servirnos para frenar el rotor. Esa es la idea del inyectado de CD. Inyectar una corriente continua. ¿Ya? ¿Cierto? Pero la energía causada por el momento de inercia se transforma en calor. Por lo tanto, el motor y el drive AC deben ser capaces de disipar este calor. O sea, no se puede hacer así sencillamente. ¿Ya? Aquí, en esta diapositiva, vamos a ver cómo funciona o de qué está compuesto un frenado dinámico. ¿Ya? Ustedes ven acá, tengo la tapa rectificadora, tengo el bus DC y tengo la tapa inversora. En este caso está con IGBT, ¿eh? Es el símbolo del IGBT. Y finalmente, la tercera categoría son las aplicaciones de 4 cuadrantes, ¿ya? Que uno puede cambiar libremente la velocidad y el par, son los más completos, ¿cierto? Por ejemplo, en ascensores y grúas, ¿ya? O bien procesos de corte, plegado, tejeduría y bancos de pruebas de motores pueden necesitar que la velocidad y el par cambien repetidamente. Ahora, veamos los tipos de control driver AC. Los comportamientos que uno puede generar, ¿cierto?, de acuerdo a la carga, son 3: lineal, cuadrático y multipunto. ¿Ya? Esto lo vamos a ver aquí en la próxima. Está la gráfica, ¿cierto?, indicando cada una de ellas. Lineal, ¿ya?, parabólico, cuadrática, y esta que se puede reprogramar, ¿ya?, o multipunto. ¿Ya? En el caso del lineal, la relación voltaje y frecuencia es el tipo de control más simple. La velocidad del motor se controla variando la amplitud y la frecuencia, manteniendo una relación entre ellas. ¿Ya? Esto es adecuado para muchas aplicaciones, ¿ya? Pero en ciertas situaciones no funcionan bien, ¿ya? Por ejemplo, cuando se requieren par a baja velocidad, ¿no? O cuando se requiera una regulación de velocidad más precisa o un alto rendimiento mecánico. El segundo método o modo de operación se denomina voltaje, ¿ya?, cuadrático. Aquí está, ¿no? ¿Cierto? Velocidad, voltaje cuadrático y frecuencia. O también puede denominarse parabólico, ¿no? Que proporciona una característica voltaje-frecuencia que coincide con los requerimientos de par de aplicaciones como ventiladores y bombas. ¿Ya? Entonces, para bombas y ventiladores vamos a tener que, ¿cierto?, utilizar este tipo de comportamiento, ¿cierto?, entre voltaje y frecuencia, parabólico. Para tales aplicaciones, el par de arranque es bajo y se puede aplicar un voltaje relativamente bajo a baja frecuencia. Pero la carga aumenta de manera no lineal, requiriendo un aumento correspondiente en la relación voltaje-frecuencia. No sé si me estoy dando a entender, pero la idea es la siguiente. Si el ventilador lo tenemos a baja velocidad, vamos a tener, ¿cierto?, un voltaje bajo y una frecuencia baja. Pero si queríamos ir aumentando su velocidad, ¿ya?, y el requerimiento de energía de ese tipo de carga, de los ventiladores, ¿ya?, es cuadrático. ¿Ya? Eso no es todo. Y se apareció control vectorial, ¿ya?, que es un asunto que requiere una gran matemática, ¿ya?, y que permite en el fondo, ¿ya?, separar, ¿cierto?, lo que es par de velocidad, ¿no? ¿Ya? Y existen dos tipos: control vectorial del lazo cerrado,
¿ya? Llamado BC, y control vectorial sin sensor o de lazo abierto, llamado SLDC. O sea, en uno se requiere un sensor, ¿ya? Real, por ejemplo, un tacogenerador, para que mida la velocidad, y el otro no, ¿ya? Aquí nosotros podemos observar el esquema, ¿ya? De control vectorial lazo cerrado. Entonces tenemos el motor, ¿cierto? Tenemos el sensor de velocidad que se realimenta a la parte de control del variador. Tenemos el rectificador, el bus y el inversor y nuestra carga. Por lo tanto, ese tipo de configuración es un método de control que requiere un sensor, como decíamos. Ya a ver un video sobre este tipo vectorial. Encoder de 150 pulsos, motor trifásico, freno de corriente continua. Vamos a tener un osciloscopio para ver la frecuencia de salida y la tensión de salida. Y un tacómetro óptico para ver las revoluciones reales del motor. Se trata de que el motor, este que veis aquí, este motor asíncrono trifásico es asíncrono, quiere decir que el rotor siempre va a ir, tiene un deslizamiento positivo y siempre va a ir más despacio que los polos magnéticos del estátor. Entonces, este motor trifásico es asíncrono. Se ve la parte trasera que lleva un encoder, este encoder de 150 pulsos por volta, está acoplado a un freno de corriente continua simulando la carga de ese motor para ir frenándolo, provocando más deslizamiento. Veremos cómo compensa este variador. Vale, tenemos la regulación del electrofreno, vale, que le vamos a dar más o menos chicha, y una limitación auxiliar de 120 voltios y 50 Hz. Vale. Esto es un tacómetro óptico que estamos enfocando al árbol motor, donde está el acoplamiento elástico, para contar exactamente las RPMs que llevan cada momento. Disponemos de un variador vectorial de telemecánica que vais a ver ahora. Va a estar puesta a 200 voltios, 50 Hz. Así está configurado, entrada trifásica, como se ve. Nada, y un pequeño osciloscopio, pequeño, fluke, donde podemos enchufarlo directamente a la red. Ese osciloscopio está entre dos fases, entre la fase 1 y fase 2 de salida del variador. Y específicamente vamos a hablar de uno que se llama control directo de par, DTC. Esta es una innovación, un desarrollo que hizo ABB aplicado a convertidores de alto rendimiento. Estos controlan directamente el flujo y el par motor, en lugar de intentar controlar las corrientes directamente, como los convertidores CA de control vectorial y los convertidores DC. ¿Ya? Esto se traduce en una mayor precisión en la adecuación a los requisitos de carga de los sistemas accionados. Entonces, una de las características de este DTC desarrollado por ABB son: el 95% de las aplicaciones no se necesita realimentación de posición, y aquí les voy a mostrar un esquema típico de conexionados de variadores de frecuencia. Entonces aquí tenemos la parte, ¿cierto? Por ejemplo, aquí va el motor, ¿ya? Aquí tenemos las alimentaciones, ¿ya? De voltaje, las líneas. Tenemos algunos controles ya a través de potenciómetro, entrada de corriente. Aquí yo puedo ingresar con corriente de 420 mA, ¿ya? O usar un potenciómetro y regular un voltaje, ¿ya? De tal forma de poder controlar la frecuencia o variar la frecuencia, ¿ya? Del variador. Tenemos algunos relés de alarma. Aquí podemos colocar resistencia del frenado funcional. Aquí tenemos unos pulsadores, ¿cierto? De marcha adelante, marcha atrás. Aquí tenemos una indicación de bonos de potencia y entrada de control, ¿cierto? Las que están en negrilla de la parte de potencia. Aquí tenemos la parte de control. Yo voy a seleccionar mi variador. Si es normal duty, recuerde que son cargas de torque variable. Heavy duty, cargas de torque constante.
Bueno, hay otro fenómeno que también tenemos que considerar en nuestra aplicación, es cómo voy a desacelerar esta, ¿verdad? La voy a dejar que desacelere inercialmente, la voy a dejar que desacelere con un frenado dinámico, tengo que controlar la rampa de desaceleración. Bueno, si ese es el caso, recuerden que hay un fenómeno que se da con las cargas de alta inercia que se llama regeneración. Mi variador puede trabajar en el cuadrante de forward, que sería el Q1, donde tanto el torque y la velocidad van en el mismo sentido. ¿Sí? Aquí lo podemos ver mejor. Cuadrante 1, tanto la velocidad como en el torque van en el mismo sentido de la flecha. Cuadrante 2, bueno, y aquí vemos que se contrapone una a la otra, ¿sí? La velocidad va hacia un sentido y el torque va hacia otro, ¿no? Y el cuadrante 3, la velocidad va hacia un sentido y el torque al mismo. Este es el cuadrante 1 es forward y el cuadrante 2 es reverse, motorización ambos. En el cuadrante 4, igual, la velocidad y el torque están en sentido contrario. Entonces, en el cuadrante 4 tenemos lo que es forward, pero regeneración. En el cuadrante 2 tenemos reverse y es regeneración. ¿Qué es lo que me causa la regeneración? ¿Cuál es el fenómeno? En ese momento el motor me regresa energía y si yo no selecciono mi variador que tenga o el séptimo IGBT para que dispare cuando sense que se eleva el bus de DC y lo pueda disipar yo a través de una resistencia, bueno, voy a tener problemas, ¿sí? Solo maneja 30 kilos de peso, por decir algo, y de repente yo le pongo otra carga de 60 kilos o 100 kilos, y entonces la flecha de mi motor va a resentir eso y se va a bajar la velocidad. Si yo lo manejo a lazo abierto, obviamente el variador también tiene una configuración o un parámetro que me permite compensar esa demanda de corriente y caída de velocidad, pero si yo tuviera un lazo cerrado donde tengo ya sea un encoder o un resolver como retroalimentación de velocidad del motor, pues obviamente estoy haciendo un lazo cerrado de control y estoy controlando plenamente la velocidad de mi motor. ¿Sí? Entonces es muy importante saber si mi aplicación requiere trabajar en lazo cerrado o lazo abierto, de tal manera que tengo que saber yo si mi variador tiene control vectorial o sensor loss vector, ¿sí? O sea, lazo abierto. Vectorial, donde tengo yo lazo cerrado, una retroalimentación de velocidad. De igual manera, si yo tengo un control de un reparto de cargas, bueno, tiene que tener entradas de la retroalimentación de torque del motor que está moviendo en cierto punto la banda para dárselo al que es el maestro. Entonces es muy importante saber qué tipo de control tengo que realizar para poder seleccionar mi variador de velocidad. Otro punto importante y que pasamos por alto es dónde lo voy a instalar.